etiología. Puede ser causada por un solo organismo o puede ser polimicrobiana causada como en el pie diabético, ¿no? La polimicrobiana se presenta generalmente en el pie diabético. Entonces, muchas veces no le toman cultivo porque ya van a encontrar múltiples gérmenes. La etiología de la osteomielitis hematógena. Si es hematógena en recién nacidos, miren, tenemos el Staphylococcus aureus, los bacilos gram negativos, los estreptococos de grupo B. En los niños mayores de 4 años, otra es el Staphylococcus, otra es el Streptococcus, ya es del grupo A, ya no del B. Y los coliformes. Y en adultos, Staphylococcus aureus, ¿no? Miren cómo en todas las etapas de la vida, el Staphylococcus aureus es el germen más frecuente. Etiología de la osteomielitis hematógena en usuarios de drogas por vía parenteral. El germen es la pseudomonas aeruginosa. En pacientes como hemoglobinopatías, como el sickle cell anemia, la salmonela es el germen más frecuente, el que se encuentra en la salmonela. Y miren, ya no se ubica en la metáfisis, se ubica en la diáfisis. En niños menores de 2 años, los vasos atraviesan la placa de crecimiento en niños menores de 2 años, por lo que un absceso metafisario se puede extender a la epífisis, incluso a la articulación, en niños menores de 2 años. En niños mayores de 2 años, la placa de crecimiento ya no es atravesado por las arterias y esta placa de crecimiento va a impedir que el absceso perióstico, metafisario, perdón, el absceso metafisario impide que se propague a la epífisis. Por lo tanto, no va a pasar a la articulación. Solo en caso de que los huesos sean intraarticulares, como el peroné distal. Tenemos algunos tipos de osteomielitis. Tenemos osteomielitis por contigüidad. Se da en una artritis séptica. El comportamiento es similar a la hematógena. O sea, la osteomielitis por contigüidad secundaria a una artritis séptica. O sea, hay una infección articular. De ahí se puede dirigir al hueso. La osteomielitis consecutiva a infección de partes blandas. Uy, tiene una celulitis. Frecuentemente en diagnósticos, mira, como uno piensa solamente que es una celulitis, le damos su antibiótico o la paciente se automedica, entonces ya llega muy tarde, ya en la fase crónica. Hay dolor, fiebre e inflamación debido a una osteomielitis aguda. Son atribuidas al proceso infeccioso de partes blandas, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con la celulitis, ¿no? Especialmente en diabéticos, pacientes, ¿no? Que tienen problemas, de inmunodepresión también. Un tipo especial de osteomielitis debido a un foco contiguo ocurre en el marco de una enfermedad vascular periférica, en huesos pequeños, ¿no? En huesos del pie diabético o en los pequeños huesos del pie diabético. La presencia en el pie diabético, la presencia de úlceras en miembros inferiores está relacionada con la presencia de osteomielitis en un 60%. Un pie diabético que viene con una úlcera y ya lo tocas con el estilete o con una pinza, el hueso, ya en un 60% hay una relación, ¿no? Incluso con úlceras, nomás ya, uy, hay úlceras, ahí probablemente se haya infectado el hueso.
¿Qué probabilidad tienes? ¿Qué porcentaje? Un 60%. Y es un tipo especial de osteomielitis debido a un foco contiguo en el marco de una enfermedad vascular periférica. Las osteomielitis que siguen a heridas traumáticas pueden presentar fiebre, tumefacción, dolor, limitación de los movimientos, más frecuente en la tibia, en fémur y menos frecuente en los huesos de miembros superiores. Hubo una señora, va a emergencia, un médico va con una señora, ¿no? A la señora de unos 50 años le habían operado del túnel del carpo y tenía un dolor en el dedo. Entonces, se le toma una radiografía y se le encuentra una osteolisis en la falange distal. Entonces, la señora y el médico dice, uy, es una complicación, es una iatrogenia, se ha infectado el hueso porque le han operado del túnel del carpo. Yo le digo, no, pero doctor, le digo, la cirugía que le han hecho a la señora está bien, no encuentro infección, no encuentro pus, no hay nada, no hay inflamación, no hay eritema, tampoco ha tenido fiebre. Entonces, pasaron como 1 o 2 meses y me encuentro con el médico, le digo, ¿y qué ha sido de su familiar? Al final, ¿qué fue? Había sido una osteolisis causada por un tumor, una metástasis pulmonar, mira, en la falange distal. Y yo decía, no, lo vamos a denunciar al médico que me operó. No, pero si la herida está bien, ¿cómo la va a denunciar? Le digo, pues no, si de repente hay que averiguar cuál es la causa, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, la osteomielitis seguida de heridas traumáticas es más frecuente en la tibia, en el fémur, ¿no? Y menos frecuente en miembros superiores. Osteomielitis aguda y atrogénica. Uy, eso no corresponde. Es una infección aguda, ¿no? Su inicio es en menos de 2 semanas, que se produce como una complicación de una intervención médica, como una cirugía, punción, im- implante, etcétera. O sea, pues esta osteomielitis puede ser causada porque colocamos placas y tornillos, prótesis, ¿no? O hacemos artrocentesis en lugares inadecuados, ¿no? A pesar de que sean adecuados como sala de operaciones, se producen infecciones y le llaman pues osteomielitis aguda y atrogénica. Y mire, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Te lavaste la mano bien? ¿Lavaste al paciente? Ahora actualmente para colocar una prótesis, el paciente tiene que bañarse un día antes, lavar la zona operada con jabón quirúrgico, la zona que se va a operar, por decir, si se va a operar la cadera, y el mismo paciente se baña primero y después la zona que se va a operar se, se, se lava con jabón quirúrgico. Al día siguiente, igual, antes de entrar a sala de operaciones, la zona quirúrgica debe ser lavada. Y en sala de operaciones con mucha mayor razón, ¿no? De esa manera, se disminuye las infecciones. ¿Qué exámenes complementarios vamos a solicitar? Ustedes, pongamos que están en emergencia, son médicos generales, o médicos internistas, o pediatras, o traumatólogos, o reumatólogos, ¿no? Entonces, le vas a pedir una velocidad de sedimentación. Mira, pero este niño ha venido con un dolor en el muslo, tiene fiebre. Ya pide velocidad de sedimentación. Es muy sensible, pero poco específica. Se normaliza en 3 a 4 semanas. Y un porcentaje menor no presenta incremento. Mira, puede estar normal. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar? La proteína C reactiva, la PCR, se incrementa a las 8 horas, alcanza su máximo valor a los 2 días
¿no? Y se normaliza a la semana de haber iniciado el tratamiento. Entonces, este sí es útil para el seguimiento y determinar las complicaciones. Por ejemplo, empezamos a tratar con antibióticos. Uy, el PCR, ¿cómo está? Uy, sigue igual, alto. Uy, hay que cambiar de antibiótico, ¿no? Pero si el antibiótico es adecuado, el PCR va a empezar a disminuir. Es un indicador de que estamos bien con el tratamiento, ¿no? Y mire, ¿no? Se incrementa a las 8 horas, alcanza su máximo a los 2 días, se normaliza a la semana de haber iniciado el tratamiento, siempre y cuando el antibiótico sea efectivo. ¿Y qué pasa cuando hay persistencia de velocidad de sedimentación, de PCR, están elevados? Entonces, eso ya nos va a sugerir de que esa osteomielitis requiere drenaje quirúrgico. Mira, pues mira, ya debe haber un absceso metafisario, un absceso subperióstico, no mejora esto, interconsulta de traumatología para un drenaje quirúrgico, ¿no? Por fallo del tratamiento médico. Pero es una osteomielitis aguda, tienes que tratarlo, no da. Ingresa inmediatamente al traumatólogo a desgridar, ¿no? Entonces, ¿qué más? El traumatólogo ingresa a hacer las operaciones y hace un cultivo, ¿no? De biopsia de huesos, saca un pedazo, su biopsia, que es el mejor criterio diagnóstico. Pero sin embargo, un hemocultivo, que ya se debió haber pedido también, un hemocultivo positivo puede obviar la necesidad de una biopsia ósea, si es que existe evidencia clínica y radiográfico compatible con osteomielitis. Entonces, ¿cuál es el mejor criterio diagnóstico? Es una biopsia de hueso. Actualmente, toma la biopsia. Ya. Entonces, es el mejor criterio diagnóstico, pero a veces digo, no, ellos piden una úlcera de presión, una úlcera sacra, pero si ese es un tipo 2 es superficial. Si yo le hago la biopsia, voy a terminar de romper la cortical y voy a introducir la infección. Pero a veces no entienden. Pero ¿cuál es el mejor diagnóstico? La biopsia, lógicamente, es eso. Pero ¿en qué tipo de hueso? Pues no. ¿En qué tipo de osteomielitis? Parece que existe la clasificación. Entonces, los infectólogos son los que generalmente piden pues, biopsia ósea, ¿no? Una radiografía simple, inicialmente está normal, pero entre 1 y 3 días podemos ver hinchazón de parte blanda. Pero ¿nos sirve o no nos sirve la radiografía simple? Nos va a ayudar, no nos ayuda, pues, porque esto es normal. Pero tómale, pues, ¿qué vamos a encontrar? Hinchazón de tejidos blandos en 1 a 3 días. Y recién, entre 10 a 12 días, hay osteolisis y reacción perióstica. Entonces, ya, pues, ¿le tomaste su radiografía? Sí, le tomamos cuando llegó. ¿Cuántos días tiene? Ya tiene 12 días. Entonces tómale, pues, porque recién a los 12 días viene la osteolisis, pero recién le vas a tomar cuando ya es tarde. Entonces, no puede ser muy tarde para esperar el resultado de radiografía. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pedir otra cosa, una gamografía ósea con tecnesio 99, confirma el diagnóstico en 24 a 48 horas en el 90-95%. Si es negativa, mira como dice, descártala de forma efectiva el diagnóstico de osteomielitis. Entonces, apenas llegue el paciente, ustedes indican gamografía ósea con tecnesio 99. Ustedes están en el Serum, están en ¿dónde? En provincia, en un distrito. Entonces, le pides, lógicamente tienes que pedirle. Pues. No, pero acá no hay. ¿Y qué? No me interesa que no haya. La situación es que como médico tienes que pedirle. No hay acá en este pueblito, no hay ni siquiera rayos X. Pídele nomás, pídele rayos X, pídele gamografía.
ese problema del paciente y de la situación del, 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 este, del servicio de salud, del ministerio, debe tener todo. Como yo siempre le digo, ¿no? Eh, debe tener un helicóptero de ambulancia, ¿no? Como existe en otros países, ¿no? Yo digo, pues no, ya cualquiera de ustedes cuando sea ministro, cuando sea de repente, pues, presidente de la República, todos los hospitales, o por lo menos cada ciudad debe tener un helicóptero ambulancia. ¿Por qué? Porque si este niño está en un pueblo remoto, pues te llama por teléfono y el helicóptero tiene que ir inmediatamente. Como yo le decía a una estudiante que hacía era tutorio de estudiantes extranjeros, y yo le digo a la señorita, y señorita, usted en Finlandia, ¿qué haces? Yo le decía a los alumnos, ¿no? Hay que aprender a transportar los pacientes. Si no hay camilla en una mesa, si no hay mesa en una puerta, si no hay puerta en tablas, ¿no? Y de esa manera hay que transportarlo. No hay carro, no hay esto. Es difícil a veces en las zonas donde, en la selva, en la sierra, ¿no? No hay ni ambulancia. Yo le digo, ¿y ustedes qué hacen, señorita? A finlandesa. Nosotros llamamos al helicóptero. Mire, está en el límite de Finlandia con otros países. Cualquier problema, el helicóptero ambulancia. Y miren ustedes, ¿no? Ustedes no pecan de solicitar gamografía ósea con tecnesio 99. Te confirma el diagnóstico en 24 a 48 horas, en el 90-95%. Escríbelo en la historia. Lo pediste. Si por alguna razón el niño se complica o el paciente se complica, no lo trataste adecuadamente. No, yo le solicité todo, le hice antibióticos, le solicité su radiografía, su gamografía. Que no haya eso, pero de repente ese niño es de un hacendado de la zona, ¿no? Y tiene todas las comodidades. La resonancia magnética también nos da un diagnóstico precoz porque nos va a detectar un absceso intraóseo, subperióstico y cambios en los tejidos blandos. Y miren, actualmente pues ya pedimos resonancia magnética para dar un diagnóstico precoz, ¿no? Entonces a veces tenemos que, para los huesos grandes como tibia, fémur, muy bueno, pero a veces piden resonancia magnética en el pie diabético, ¿no? El tratamiento pues de una falange es más difícil. A veces hacemos falangectomías, metatarsectomías, ¿no? Eliminamos huesos, pero pues, el diagnóstico está bien. Entonces ya tienen a la mano la gamografía ósea con tecnesio 99 que te confirma el diagnóstico en 24 a 48 horas y la resonancia magnética que da un diagnóstico precoz con una sensibilidad del 98% y una especificidad del 75% y detecta el absceso. Ya han visto, mira, absceso intraóseo, el absceso superióstico. Interesante. Y la tomografía es útil para evaluar ya la destrucción ósea y base ósea de implantes. Bueno, ya es un poquito tarde, pues, ¿no? Pero ya es para evaluar todo lo que destruyó el germen. Luego, el ultrasonido. En el primer día nos da diagnóstico en el 60%, en el segundo día el 84%. Y miren, ahora hay médicos generales que hacen ultrasonido, ultrasonografía, ¿no? Es usada para diferenciar, como diagnóstico diferencial con celulitis, absceso de tejidos blandos, artritis séptica y tumores, ¿no? Y miren, es útil también. El primer día, 60% de positividad, ¿no? Y el segundo día, 84% nos da un diagnóstico. El tratamiento.
En las osteomielitis agudas tratadas en forma temprana y agresiva, el pronóstico generalmente es bueno, con curación sin secuelas graves. ¿Y esto qué quiere decir? Que si usted está en los lugares remotos de la selva, la sierra o la costa, puedes tratarlo, pues, darle los mejores antibióticos. No hay a comprar, mandar comprar, hablar con el alcalde, el policía, el cura, el profesor. Alguien tiene que ir a comprar algún medicamento si no se puede llevar al paciente. Si se puede transferir el paciente a buena hora. De todas maneras, siempre escriben, se transfiere el paciente a un centro de salud de mayor nivel que el paciente crea conveniente. Entonces, las osteomielitis agudas, tratadas en forma temprana y agresiva, el pronóstico es bueno, con curación sin secuelas graves. Si hay retraso, hay implantes, hay diabetes, inmunodepresión, formación de secuestros, aumenta el riesgo de osteomielitis crónica, destrucción ósea, malunión, fracturas patológicas y algunos terminan en amputación. La osteomielitis hematógena aguda. Indicaciones quirúrgicas de la osteomielitis hematógena aguda. No, que se opera también la osteomielitis aguda. Claro que sí. Las indicaciones quirúrgicas son el absceso, ya hemos visto, pues no, en las indicaciones en qué momento tienen que llamar al traumatólogo. Cuando hay artritis séptica asociada en esos huesos intraarticulares, ¿se acuerdan? Cuando la identificación del germen, ¿no? Es difícil. Fracaso inicial de tratamiento sistémico y drenaje turulento de cavidad y septicemia rápida. Uy, se está agravando el paciente, está en sepsis, que entren a hacer la operación, hay un absceso, desbridar, osteomielitis aguda, técnicas quirúrgicas. Entonces, hemos visto la imagen, ¿no? Del absceso intramedular, el absceso subperióstico. Entonces, entramos, debilidamos el absceso subperióstico, abrimos más la ventana por donde salió ese absceso y perforamos, cureteamos. Y dejamos abierto colocación de drenaje. Puede ser abierto o cerrado. En la osteomielitis subaguda, se considera cuando los síntomas tienen una evolución de 2 a 4 semanas. Mire, ya estamos en la subaguda ya, de 2 a 4 semanas. Suele ser infección por gérmenes de virulencia intermedia o baja. El hueso o en huésped con respuesta inmune parcialmente eficaz. Entonces, ¿cómo encontramos cuáles son los signos? Es un dolor localizado, insidioso, fiebre discreta, escaso edema, impotencia funcional parcial. Niños tienen un malestar general. Hay un dolor, como lo dice, entre 2 a 4 semanas. Me duele el brazo, me duele la pierna, hay fiebre, se me hincha, no puedo caminar, impotencia parcial, un malestar que se siente, ¿no? ¿Qué es esto? Hay que pensar en una osteomielitis subaguda. Entonces, ¿qué se hace? Hay que hacer una biopsia ósea con cultivo e histología para identificar el patógeno. Y miren, con la biopsia ósea solo se identifica el germen en un 60%. La velocidad de sedimentación globular está elevado solo en el 50%. Los hemocultivos suelen ser negativos. Recuento de glóbulos blancos son normales. Miren cómo la osteomielitis subaguda no es tan clara. Entonces, en la osteomielitis subaguda, en la radiografía simple encontramos lisis con esclerosis perifocal y reacción perióstica en capas. En la resonancia magnética, edema medular mezclado con zonas de fibrosis, tejido de reparación, engrosamiento perióstico. Y en la gamografía ósea es positiva. Y miren, otra vez la gamografía ósea, ¿no? Igual, en segundo lugar, la resonancia magnética. No se olviden de la gamografía y la resonancia magnética. La osteomielitis subaguda, ¿cuál es el tratamiento?
Antibiótico por 4 a 6 semanas. Manejo quirúrgico cuando hay absceso, necrosis cortical, material protésico, osteosíntesis infectada. Entonces hay que hacer desbridamiento amplio. Entonces la subaguda también tiene tratamiento quirúrgico, ¿no? Y la tendinitis crónica es una infección ósea persistente caracterizada por la presencia de secuestro, rodeado de hueso reactivo o involucro. Entonces, cuando ya encontramos secuestro, ya es una tendinitis crónica. Hay un dolor persistente o intermitente. Ya vemos pues fístulas cutáneas con drenaje purulento crónico. Ya miren, fístulas cutáneas. Hay gente que tiene su gasa ahí con secreción sebemática, maloliente muchas veces, inflamación local, eritema, secuestro óseo visible radiológicamente y en casos avanzados hay deformidad ósea. Es fastidioso. El involucro. En la sociedad hay secuestros. Los secuestradores lo llevan a un cuarto, ¿no? Ese sería el involucro. El cuarto le tapan la puerta, sacan la puerta, ponen, lo tapian, o sea, le ponen ladrillo con cemento y le dejan un pequeño, una pequeña ventanita por donde va a entrar el plato nomás para que coma, ¿no? Y ahí el secuestrado en ese cuarto hace todo, sus necesidades, todo. Entonces, ¿qué es el involucro? Es una formación de hueso subperióstico nuevo que está intensamente irrigado por nuevos capilares y tiende a ser muy resistente a la infección. O sea, alrededor es como el secuestrado que lo ponen en un cuarto. Este es el secuestro, ¿no? Entonces, el involucro está alrededor. Es un hueso subperióstico nuevo, intensamente, con buena irrigación, ¿ya? Entonces, ahí hemos visto el secuestro, acá está el secuestro, el involucro es todo esto, formación de hueso superióstico nuevo, nuevamente la definición bastante irrigado, con nuevos capilares y resistente a la infección. Y al centro tenemos el secuestro óseo, segmento de hueso cortical muerto que continúa albergando gérmenes que se nutren de proteína restante que está presente en el hueso. Y acá se ve mejor todavía el secuestro óseo. Segmento, ¿ve? Es una parte del hueso, parte del hueso. ¿Se acuerdan? Los gérmenes ingresan por los canales por los conductos de Bolman, canales de Haber, lisan, destruyen los capilares, las arteriolas, las vénulas y se nutren de la cortical, la lisan, la comen, la destruyen y matan una parte del hueso y le dicen secuestro. El secuestro es un hueso de cortical muerto, porque ya no tiene irrigación. Pero ¿qué continúa? Albergan gérmenes adentro y se nutren de las proteínas que todavía hay en el secuestro. Entonces, el secuestro también está rodeado de un tejido escleroso, también es avascular, también cubierto de un periósteo engrosado por músculo, por músculos y tejido celular con alteraciones cicatrizales. También hay tejido óseo escleroso, ¿no? Avascular también, con el involucro que es bastante irrigado, reacción perióstica, todo esto. Y hay un muerto dentro, que es el secuestro. ¿Se acuerdan que ese señor o ese joven que fue secuestrado, lo ponen en un cuarto, cierran las ventanas, la puerta, lo tapan con ladrillo y cemento y le dejan
una ventanita por donde va a entrar la comida para ese secuestrado. Entonces, acá le llaman cloaca. Es abertura en el involucro, en las paredes, que permite el drenaje de pus y restos necróticos hacia los tejidos blandos a través de la fístula, ¿no? O sea, hay una cloaca, una abertura. ¿A dónde sale? A la piel. Y en la piel, en parte blanda, forma una fístula. Es eso lo que se llama la cloaca. Entonces, igual, ¿no? ¿Qué es lo que hace la policía? Lo buscan por todas partes y ubican al secuestrado. Entonces, igual los traumatólogos encontramos, ya encontramos la fístula, hacemos fistulografía y vemos a dónde nos lleva, dónde está el secuestro, dónde está el involucro, ¿no? Entonces, ¿qué hace la policía para rescatar a ese secuestrado? Rompe las paredes y rescata al secuestrado. Y los traumatólogos ya conocemos la fístula, buscamos la cloaca, rompemos, abrimos toda esa pared, hacemos fistulectomía y sacamos el secuestro, secuestrectomía. Pero también tienen que saber el biofilm o biopelícula. ¿Qué es eso? Cuando se infecta una fractura a quien se le ha colocado placas y tornillos o hay una artrosis de cadera o de rodilla y se le ha puesto eh, prótesis y se infecta, se forma una biopelícula o biofilm. Entonces, miren que los gérmenes producen eso. Es una continuidad estructurada de microorganismos, principalmente bacterias, adheridos a la superficie viva o inerte como un implante, protegidos por una matriz de sustancias poliméricas extracelulares. Mira, matriz de sustancias poliméricas extracelulares, EPS, que las mismas bacterias la producen, ¿no? Entonces, forman una matriz de sustancias poliméricas. Entonces, las bacterias cubren la prótesis, si es que es prótesis, o cubren la placa y los tornillos con una biopelícula o biofilm, ¿no? ¿Qué es el biofilm? Es una continuidad estructurada de microorganismos, principalmente bacterias adheridos a una superficie viva o inerte, como un implante, ¿no? Protegidos por unas sustancias poliméricas extracelulares que ellas mismas producen. Ese es otro concepto que tienen que tener presente. Actualmente, ¿por qué? ¿Por qué no sigue drenando esa prótesis? Sigue drenando esa, esa fractura que le han puesto placa y tornillo. Es difícil de tratar, pues no, con antibióticos, incluso a estos biofilms. Uno tiene que entrar a hacer operaciones y eliminar la prótesis, eliminar la placa y los tornillos, porque se ha adherido a la placa y tornillo, se ha adherido a la prótesis este biofilm. Entonces, el biofilm hay, se produce de la siguiente manera. Hay una adhesión inicial que todavía puede revertirse si diagnosticamos tempranamente una infección de prótesis o una infección de la placa y tornillos o del clavo endomedular, todavía podemos tratarla de manera reversible. Pero a veces hay una adhesión permanente del biofilm, ya es irreversible. Por lo tanto, la proliferación y producción de la matriz es la maduración número 1 y llega a una maduración completa, ¿no? Entonces, ya cuando llega acá es difícil de tratar, ¿no?
Tenemos que eliminar la prótesis, eliminar la práctica de los tornillos. Entonces, el tratamiento quirúrgico de la osteomielitis crónica siempre se ha hecho, como les dije, secuestrectomía y curetaje. Después también hemos hecho la técnica de Papineau, es injerto óseo abierto. Le hemos colocado perlas de antibiótico en polimetilmetacrilato, clavo con cemento antibiótico intramedular. Otras técnicas, tenemos drenaje de succión cerrados, técnica de Ilizarov, se bota todo el hueso y se hace un transporte óseo. Y actualmente el boom es la técnica de Maskelet, transferencia de tejidos blandos, y a veces puede terminar en amputación. Entonces, el, el Papineau, cuando hay la técnica de Papineau, que es viene pongamos una tibia, una, una osteomielitis, se curetea, se lava 2, 3, 4 veces, se deja limpio y se coloca injerto. Ese injerto óseo se granula y luego cerramos. En la técnica de Maskelet se hace limpieza quirúrgica, se coloca un espaciador y se espera que se forma una membrana encima, la membrana de Maskelet. En 6 semanas se vuelve a entrar, se abre, se elimina el espaciador, que es un cemento óseo, y se coloca injerto óseo. Y eso es lo que se está haciendo actualmente. Esta es la parte de la osteomielitis, que es un poquito larga. Vamos a ver, las otras ideas son más cortas, pero es muy importante que conozcan. Vamos a pasar a tuberculosis. Señorita Pierina, señorita, ¿bien? Todo bien, ¿no? Ya, las otras de estas tres que vienen son ya más cortitas. La tuberculosis osteoarticular, ¿no? La tuberculosis osteoarticular, ya. Bueno, es un problema, como ustedes saben, de salud pública. Esto ya lo han visto, creo que como 4 o 5 veces, de medicina 1, medicina 2, medicina 3, reumato, neumología, ¿no? Se estima que un tercio de la población sufre tuberculosis en el mundo, un tercio. La incidencia anual es de 8 millones, con una tasa de mortalidad de 3 millones, más que el COVID, ¿no? 3 millones por año. El aumento de la incidencia de la tuberculosis está directamente relacionada con el aumento del número de pacientes inmunodeprimidos con VIH positivos, la migración, desarrollo de micobacterias resistentes al tratamiento antituberculoso y la malnutrición, bajo nivel socioeconómico, edad menor de 5 años y ancianos. También ha aumentado el número de trabajadores de salud expuestos a la enfermedad. Ahí en los hospitales, en todos los hospitales, en el 2 de Mayo, Almenara, Rebagliati, la FAP, la Marina, siempre hay
trabajadores de salud con tuberculosis, técnicos, enfermeras, obstetrices, médicos, internos, residentes, que o se contagian o simplemente no se alimentan o no se ponen la mascarilla. No, hay mucha gente que anda sin mascarilla, que son MDR, o sea, resistentes, ¿no? Y la tuberculosis osteoarticular representa de 1 al 3% de las formas extrapulmonares, donde la columna vertebral ocupa alrededor del 50%. El 10% se pueden encontrar lesiones múltiples también. La diseminación igual puede ser hematógena, linfógena, por contigüidad de partes blandas y órganos y sistemas vecinos. La hematógena es secundaria a un foco primario activo latente, ya sea pulmonar, ganglios o vísceras, que llega al sistema musculoesquelético por vía arterial. Ya ustedes saben, ¿no? La hematógena, cuando hay una milia, ¿no? Hay una milia y del pulmón, en el pulmón, con la tuberculosis pulmonar siempre es primario, y cuando se ubica en el resto de los aparatos y sistemas es secundario. Y la diseminación hematógena es luego de una milia, ¿no? O también, y se va al sistema musculoesquelético. Hay presentaciones articulares, ¿no? La forma de diseminación es por vía directa a través de vasos subsinoviales y a través del hueso subyacente. Entonces, la tuberculosis en una articulación. ¿Qué es lo que tiene una articulación? Una cápsula, una membrana sinovial, ligamentos. Entonces, la tuberculosis se puede ubicar en cualquiera de ellos. Pero ¿dónde se ubica más? Con más frecuencia a nivel sinovial, porque ahí está más irrigado, ¿no? Pero existe en cualquiera de esas partes. Si hay en huesos, ¿por qué no puede haber en partes blandas, en cápsula, ligamentos, ¿no? Membrana sinovial. Su curso es lento, produciendo hipertrofia y formación de tejido de granulación en la sinovial, con derrame articular y, por último, erosión en el hueso. ¿Cuáles son las formas de tuberculosis sinovial o articular? Tenemos la forma granulosa y la forma gaseosa. La granulosa indica un equilibrio de lucha entre el organismo y el germen. Su nombre lo dice, ¿no? Es folicular, productiva, la forma granulosa, en forma de grano, pues, ¿no? O folicular. Y hay la forma gaseosa, exudativa, en la que predomina la acción tóxica del germen sobre el tejido óseo. El tejido óseo se necrosa y también produce secuestros. El escasium. Epónimos. Antiguamente, cuando se decía coxalgia, era sinónimo de tuberculosis de cadera. Ya no se usa porque ya coxalgia, dolor de cadera, ¿no? Eso ya no se usa, pero actualmente ya tenemos, es un tumor blanco. ¿Qué es un tumor blanco? Es una tuberculosis de la rodilla, mal de Pot, tuberculosis de la columna vertebral, espina ventosa. ¿Qué es la espina ventosa? Es la tuberculosis de las falanges de mano, falanges del pie, del metacarpiano o metatarsianos. Acá, por ejemplo, tenemos una tuberculosis de la diáfisis peroneal. A ver, vamos a ver. No, acá tenemos la diáfisis de peroné, esta es metáfisis o diafisaria de la tibia. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? La tuberculosis se puede ubicar en la diáfisis, en la metáfisis, en la epífisis, en la articulación, ¿no?
Esta es una espina ventosa porque se ubica en las falanges. Se puede ubicar en el metacarpiano también, en las falanges de dedos de la mano, en las falanges del dedo del pie y en los metatarsianos también. Se llama espina ventosa. El mal de Pot de la columna vertebral produce la jiba. Acá tenemos una resonancia magnética donde se ve un acuñamiento de L4 entre L4 y L5, ¿no? Con pinzamiento del espacio intervertebral. Es una post-tratamiento de la tuberculosis. La clave del diagnóstico es demostrar el BK, ¿no? Es demostrar la presencia del BK en un tejido o líquido del paciente. La resonancia magnética tiene mayor valor en el diagnóstico y el pronóstico y detecta lesiones en la fase temprana, ¿no? Igual que en la osteomielitis, ¿no? En la infección bacteriana. También nos evalúa derrames articulares, presencia de cuerpos libres calcificados. Ya ustedes saben, gene ESPER, ¿no? Es una prueba de diagnóstico rápido para la tuberculosis y la resistencia a la rifampicina. El gene ESPER nos va a detectar tuberculosis en la fase temprana. Es una prueba de PCR en tiempo real, automatizada, que utiliza un cartucho para detectar la presencia del complejo del Mycobacterium en tuberculosis, como las mutaciones del gen RPO-B asociados a resistencia a la rifampicina. Entonces, nos detecta en cuánto tiempo, en 2 horas, incluso en 80 minutos en versiones actualizadas como el Expert Ultra. Entonces, ¿en cuánto tiempo diagnostica el gene Expert una tuberculosis? En 2 horas. Una vez les pregunto a veces a algunos internos, a ver, ¿en cuánto tiempo se diagnostica el gene Expert? Bueno, he ido al laboratorio y ahí dice la entrega en 3 días. En 3 días, doctor. ¿Pero por qué en 3 días? Porque ahí en la puerta dice que los gene Expert nos entregan los 3 días. Yo no, a veces se guían por lo que dice, pues una puerta, ¿no? Tienes que saber, le digo, el resultado es en 2 horas, así que vaya usted y, y hable con el jefe y diga si es positivo o no el gene expert, ¿no? Que hay muy poco en los hospitales, o no hay, incluso en 80 minutos en versiones actualizadas, ¿no? Este es el aparato. Debería usarse la prueba MTB-RIF como prueba inicial de diagnóstico de la tuberculosis y detección de resistencia a la rifampicina, en reemplazo de una baciloscopía y el cultivo, y de la PSF fenotípica, ¿no? Entonces, ayuda bastante, ¿no? Esperemos que ya los hospitales tengan esto. Mientras tanto, en el laboratorio pedimos, pues, ¿no? ¿Qué encontramos? Una anemia normocítica, normocrómica, pancitopenia, trombocitopenia. El recuento leucocitario suele ser normal. La BSG puede ser normal o puede ser elevada, ¿no? No es específica. Puede haber un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética también, ¿no? En la tuberculosis, en muchas otras enfermedades también. Las pruebas cutáneas, ¿te acuerdan? El PPD. Entonces, pueden dar falsos negativos en un 20 a 30%. Radiología. Ah, la radiología siempre está a nuestra mano, pero a veces no es tan útil, ¿no? Porque los cambios radiológicos recién aparecen a la 4ª semana, ya es muy tarde, ¿no? Inicialmente se observa reacción perióstica y osteopenia, más tarde zonas líticas, quistes subcondrales y erosiones. ¿Para qué quiere observar esto? Ya no, pues, muy tarde.
No voy a esperar a radiología. Prefiero hacer un PPD, un Chile extra, ¿no? Y a la radiología, antiguamente, Mister decía, ¿no? La tríada radiológica, osteoporosis yuxtaarticular, erosiones marginales, disminución del espacio articular. Uy, pero ya pues esta triada, ¿cuándo me apareció? A la cuarta semana, ¿no? La tomografía nos ayuda a demostrar la fase destructiva de la enfermedad con compromiso del hueso. También igualito ya no me sirve. La resonancia magnética tiene mayor valor en el diagnóstico y el pronóstico, ayuda a detectar engrosamiento de cápsula y la sinovial, compromiso neurovascular, compromiso de tejidos blandos. Pero sí, si sospechamos tuberculosis, hagamos biopsia, confirme el diagnóstico, ya sea por aguja guiada o por cirugía abierta. Se observa tejido granulomatoso con necrosis de calcificación, ¿no? Entonces, la presencia de un bacilo microscópico solo se encuentra en menos del 20 a 30% de los casos. O sea, en el 80 a 70% no encuentro, es difícil de encontrar. O se encuentra, es un éxito, ¿no? ¿Por qué no se encuentra en el 80, no, en el 80, en el 70-80%? Porque el germen es paucibacilar. ¿Qué significa paucibacilar? Que se encuentra en cantidad muy baja, ¿no? Las bacterias son muy pocos, pero destruyen, pues, ¿no? Y miren, ¿ah? El tratamiento médico, afortunadamente, el 90% se puede tratar en forma conservadora, ¿no? Con quimioterapia, reposo relativo y reinicio tutelado de la movilización. O sea, un 10% nomás entra al tratamiento quirúrgico. Entonces, con un buen diagnóstico y un buen tratamiento, se puede tratar, ¿no? Con un éxito del 90% tratamiento médico. Entonces, ¿cómo es el tratamiento médico? Con esquemas de 12 a 18 meses, o sea, de 1 a 1 año y medio. Combinación de medicamentos que ustedes dominan: isoniazida, rifampicina, tambutol, piresinamida, estreptomicina. El tratamiento médico es multidisciplinario, con especialistas de enfermedades infecciosas, unidad del dolor, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y protésicos si llega a la amputación. El tratamiento quirúrgico no se recomienda en la fase inicial a menos que el paciente requiera pues curetaje, debridamiento por infecciones concomitantes o en caso que la columna vertebral ah, esté afectando, ¿no?, su estabilidad. ¿Qué es lo que se hace en el tratamiento quirúrgico? Artrotomía en caso de articulaciones, incluyendo la biopsia, sinovectomía, si es que la tuberculosis está ubicada en la sinovia, legrado con injerto óseo de las lesiones articulares, legrado e injerto óseo de las lesiones esqueléticas extraarticulares. También se puede hacer resección articular, resecciones óseas, drenaje de filtración de absceso de partes blandas. Artrodesis. Los médicos antiguos decían, ¿no? ¿Cómo se trata una tuberculosis articular? Con artrodesis. Perfecto. Porque en la artrodesis botas pedazos de hueso hasta encontrar un tejido óseo normal, con sangrante, y ahí juntas. Eso se llama artrodesis, de una articulación. Al buscar ese tejido sangrante, ¿no?, y bueno, ya eliminamos la tuberculosis de la articulación. Por eso que antiguamente decían, ¿cómo se trata la artrodesis osteoarticular de una articulación sinovial o una artrodesis, ¿no? Puede terminar en amputación, pueden terminar en amputación. Pronóstico depende de la terapia médica instalada tempranamente y del hueso de la articulación comprometida. Pasamos.
y ahora cada vez más pequeño. El pie diabético sí tienen que dominarla. Pasamos a artritis séptica, que es más pequeña. Ya hemos hablado bastante sobre anatomía. ¿Qué es la artritis séptica? Se debe a la invasión bacteriana de un espacio articular. Ya, ya hemos visto la tuberculosis, que puede ser, ¿no?, articular también. Y la infección por bacterias también, pues, invaden el espacio articular. Y la artritis séptica o infecciosa se produce por diseminación igualito, hematógena, por inoculación directa, por traumatismos o por intervención quirúrgica, por contigüidad a una osteomielitis y a una celulitis próxima. O sea, puede ir de una infección ósea, de la metáfisis, epífisis, ya hemos visto, ¿no? En los huesos intraarticulares, por contigüidad, se produce una artritis séptica. Por celulitis próxima o por inoculación directa, otra vez iatrogenia, intervención quirúrgica o traumatismo. Hace 2 meses, un médico general ve una paciente con una infección en rodilla y le dice, esta es una iatrogenia. Una doctora le colocó hizo una inyección intraarticular de ácido hialurónico en un centro particular. Va donde el médico general y el médico general ya, bueno, al paciente ya le habían hecho su artrocentesis, salió positivo a un germen y el médico general que lo ve le dice, te han hecho iatrogenia, pero ¿por qué tiene que decirle, no? El médico es enemigo del médico. Ese es el dicho. El peruano es enemigo del peruano. Entonces, que lo ve el traumatólogo y me lo envían a mí. Y efectivamente, pues no había cultivo positivo a germen, tenía una artritis séptica. Ya lo derivé a un centro de salud de mayor nivel que vaya al hospital. Y, y me pregunta, doctor, ¿esta es iatrogenia? Mire, señora, yo no le puedo decir nada porque usted es obesa, tendría que revisarle si tiene hongos en los pies, hongos en el espacio interdigital, en la ingle, en la axila, no sé, de repente tiene algún granito infectado, no lo sé, señora. Yo simplemente sé que usted tiene que ir a un hospital grande para que le hagan su tratamiento. Y punto. O sea, ¿cómo quieren comprometerte a veces, no? Los colegas. Bueno, la artritis séptica es más frecuente en el adulto, pero no obstante, las secuelas más graves de la infección ocurren en niños, especialmente en la cadera y cuando el tratamiento se ha retrasado. Por eso hay que diagnosticar rápido: posición antálgica, dolor, fiebre. Empieza de nomás el tratamiento antibiótico. Esperar que lo vea el traumatólogo tendría que mandarlo al hospital, pero dale el uno, pues, como dice, el tratamiento agresivo. ¿Cómo se diagnostica? Con una artrocentesis que va a producir el diagnóstico bacteriológico. ¿Y qué es lo que hago, doctor? Llévelo al laboratorio para que le haga una tinción con Gram, cultivo y antibiograma. Señorita Pierina, señorita Pierina,
¿Ya se compró su microscopio? ¿Cuándo se va a comprar? No, yo digo esto por fastidiarla, ¿no? A todos, les pregunto a todos. Bueno, en mi época no había microscopio y si es que, bueno, pues no había, ¿no? Yo quería siempre comprarme un microscopio. Y justo, bueno, yo le digo, pues no, ahora ustedes tienen que tener su microscopio, ¿cómo se llama? Acá su examen de sonografía, de ultrasonido, eh, su ecógrafo, ¿no? Ya deben estar comprándose poco a poco, ¿no? Y miren cómo pueden practicar con un gram. Tienen su paciente, va a hacer su internado, ¿no? Uy, mira, acá hay un líquido, hay que ver qué germen. Le hemos hecho una artrocentesis. O si no, simplemente van al laboratorio y con el técnico, el tecnólogo en el laboratorio o el médico le dicen, doctor, ¿me puede enseñar el gram? Ya, pues si no tenemos un microscopio, entonces ya, pues, ¿no? Bueno, el cultivo, el diagrama, eso sí lo hace el hospital, pero no, pero un gram podemos hacer, ¿no? Jugar, jugar ahí con nuestro microscopio. Entonces, resonancia magnética es costosa y tiene un valor limitado. No es específica y no puede diferenciar entre artropatías inflamatorias infecciosas y no infecciosas. La radiografía, igual, ¿no? Tampoco no es útil, pues la radiografía siempre nos acompaña, pero los primeros días es normal. Lo único que nos puede decir, tumefacción de partes blandas, desplazamiento de las bolsas, almohadillas de grasa, ensanchamiento del espacio articular. Entonces, ¿qué gérmenes se presentan en una infección articular? En recién nacidos, Staphylococcus aureus, en niños menores de 2 años, Haemophilus influenzae, en jóvenes, en jóvenes, en adolescentes, jóvenes, ¿no? Es más frecuente que el joven se infecte de Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Son, ¿no? Época en la que se contagian muchas personas, ¿no? En mi época decían cuando se infectaba un amigo, le decían, uy, estás millonario, porque se infectaban por las relaciones sexuales que tenían. Entonces, le decían millonario porque le daban 1 millón de penicilina cada semana, pues por 3 semanas. Así es el tratamiento de la Neisseria gonorrhoeae. Y miren, ¿no? Cómo puede llegar hasta la articulación. Pero ¿no? La gonorrea, pues, es la infección, pues, no, de transmisión sexual, pero puede llegar a la articulación, ¿no? En adultos mayores, la enfermedad no gonocócica, otra vez aparece el Staphylococcus aureus, ¿no? En drogodependientes, pseudomonas y gram negativos. Y en pacientes con lupus eritematoso, la salmonela, ¿no? Entonces, miren, aprendan bien al menos drogodependientes y en pacientes con LES. Con respecto a la osteomielitis, hay una diferencia ahí. Tratamiento, este principio de nada también es antiguo. ¿Qué es lo que se hace con un chupo, ¿no? ¿Qué es una infección en una articulación? Es un chupo, siempre les digo. ¿Qué tiene que hacer con un chupo? Si tienes témpano pues, en la rodilla, témpano positivo, tienes signo de la oleada positiva, ¿qué tienes que hacer? Ya ves que hay fiebre, hay todo, la has aspirado, ha salido positivo a un germen, ya sea gonorrea, estafilococos o salmonela, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Drenar, drenar. O sea, ya llamas al traumatólogo para que lo opere y lo drene. Pero acá en este pueblito no hay. Ya, pues entonces tendrás que lavarlo, pues, métele en una aguja número 18 y lávalo
con cloruro, pues lo vas lavando, vas botando, vas haciendo algo, estás drenándolo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los reumatólogos en mi hospital, hacían eso a los pacientes. Los traumatólogos no entraban así nomás a operar, los reumatólogos hacían eso. Yo llegué, le dije, mejor vamos a hacer operaciones, hay que hacer una buena limpieza, que es lo ideal, pues, ¿no? Entonces, administración de antibióticos y reposo. Siempre colocarle su férula. Y finalmente, vamos a ver esto, el pie diabético, que lo van a ver mañana, tarde y noche. El pie diabético. El pie, ¿qué tiene? Tiene piel, tejido celular subcutáneo, escaso, pero hay también los gorditos de ahí, tejido celular subcutáneo. Después, ¿qué viene? En el dorso, tendones, ¿qué más? Huesos y articulaciones. Entonces, el pie diabético, hay una clasificación de infección del pie diabético, de acuerdo desde el punto de vista anatómico, ¿no? Hay una úlcera en piel, ¿no? Hay infección de piel de tipo 2, infección de piel y tejido celular subcutáneo. El tipo 3, PEDIS 3, llega a hueso. No, vamos a verlo mejor acá desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista académico, para entender la clasificación de PEDIS-ITSA del 2019, que persiste hasta ahora, entonces tenemos PEDIS 1, cuando tenemos un pie diabético, un pie de un diabético con una herida o úlcera limpia en el dorso del pie o en la planta. Según ITSA, según la severidad de la infección, según ITSA, es no infectada, tipo PEDIS 1, grado, ¿no? 1 de la escala de PEDIS. Cuando hay infección en piel y tejido celular subcutáneo, o sea, ya pasó a tejido celular subcutáneo, es un PEDIS 2. Hay una infección leve. Cuando hay una infección ya está en piel, tejido celular subcutáneo, llega a fascia, músculo, tendón y articulación y hueso, es un PEDIS 3 con un ITSA moderado. Puede ser el 2, el 3 y hay un síntoma, hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, cualquiera de estos dos, más síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, este, es el PI 4. O sea, cuando hay compromiso sistémico y el ITSA se cataloga como severo. Entonces, viéndolo ya según la clasificación, es lo mismo que le estoy diciendo, una úlcera, herida o ausencia de síntomas, PEDIS 1, no hay infección, infección local o limitada a la piel y tejido celular subcutáneo, donde hay un eritema mayor a 0.5 pero menor de 2 centímetros desde el borde de la úlcera, la infección presente, si está presente mayor o se considera infección presente si hay dos o más de los siguientes signos: edema local o induración, eritema o celulitis, dolor, calor, secreción purulenta. O sea, hay tetra de Celsius. Hay dolor, calor, rubor, eritema, ¿no? Dolor, ¿no? Dolor, rubor, eritema, ¿no? Y edema, induración, tetra de Celsius. Entonces, es un PEDIS 2, pero que solo llega a piel y tejido celular subcutáneo. Cuando el PEDIS 3, cuando ya llega a hueso, la infección local con eritema mayor de 2 centímetros, se extiende piel, tejido celular subcutáneo, fascia, músculo,
tendón, articulación, hueso, ¿no? Hay necrosis, hay abscesos, fascitis, linfangitis, ¿no? Entonces, osteomielitis, artritis séptica, todo esto ya es PEDIS 3. Hay una infección ya moderada, ITSA moderado. Y cualquier lesión descrita anteriormente con respuesta inflamatoria sistémica, PEDIS 4, infección severa. Acá está en inglés lo mismo. Entonces acá ya vamos a terminar. Infección presente. Si está presente, igual o mayor de los dos signos, ya hemos dicho, si hay edema local o induración más eritema, hay infección presente. Si hay eritema e hipersensibilidad local o dolor, hay infección presente. Si hay hipersensibilidad, dolor local y calor local, infección presente, ¿no? Puedes combinarla, ¿no? Edema local más secreción purulenta, ya pues infección presente. Turbio, blanco, sanguinolento. Puede ser edema más calor local, uy, ya hay infección presente, pues, porque acá te está diciendo, si están presentes dos o más de los siguientes signos, ya se considera que hay infección. Entonces yo le voy a preguntar, PEDIS 2, ITSA leve, ¿qué es? Infección local de solo la piel y tejido celular subcutáneo, es un PEDIS 2, pues. Si aparece el eritema mayor de 0.5 pero menor de 2 centímetros, es un ITSA leve. PEDIS 2, ITSA leve. PEDIS 3, ITSA moderada. Infección local de piel y más tejido celular subcutáneo con eritema mayor de 2 centímetros o que se extiende a fascia, músculo, tendón, vaso linfático, articulación y hueso. O sea, si es que llega a hueso, articulación, ya es un PEDIS 3. Incluso ya cuando hay en músculo y tendón. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Dos o más de los signos siguientes. La temperatura puede ser 36 grados o mayor de 38 grados o menor de 36 grados. Uy, tiene una temperatura de 35 grados. Ah, ese paciente está mala, está grave. Menos de 35 grados. Está frío, ¿no? Sí. Frecuencia cardíaca mayor de 90. Frecuencia respiratoria, uy, mira, mayor de 20 respiraciones por minuto o una presión parcial de CO2 menor de 32 milímetros. El recuento leucocitario mayor de 12.000 o 4.000 o mayor o igual al 10% de forma inmadura. Entonces, ¿qué es el PEDIS 4? ITSA severo. Cualquier lesión descrita anteriormente, o sea, puede ser PEDIS 2 más, es decir, la respuesta inflamatoria sistémica, es un PEDIS 4 ITSA severo. Es una emergencia, a sala de operaciones urgente. Puede terminar en amputación. O es su pierna, su pie, o su miembro inferior o su vida, ¿no? La isquemia puede aumentar la severidad de cada infección, ya hemos hablado. La isquemia crítica a menudo hace que la infección sea severa. La infección generalizada puede manifestarse por hipotensión, confusión, vómitos, alteraciones metabólicas, acidosis, hiperglicemia severa, azoemia de novo, y el tratamiento viene a rescate del pie. Entonces, la filosofía del tratamiento quirúrgico de las infecciones del pie diabético es rescatar. Antes, un dedo negro, amputación. Infección del pie, amputación. Actualmente ya no, ya tenemos que rescatar el pie. El pie diabético se clasifica en no isquémico e isquémico. No isquémico, celulitis, lo trata el médico internista, absceso, el cirujano general, el traumatólogo, el plástico, el que sabe operar. La osteomielitis, definitivamente el traumatólogo. Si es isquémico, llama interconsulta cirugía vascular.
él va a decir, ¿es reconstruible? No reconstruible. Si es reconstruible, entonces angioplastía de balón, derivación arterial o reconstrucción proximal de vaso grande. No infectado. Si no se infecta, bien. Si se infecta, hay que curar. Si no tiene cura, hay que amputar. Uy, pero este es isquémico, ya no hay nada que hacer, no es reconstruible, puede terminar en amputación. Entonces, el tratamiento puede ser multidisciplinario. El rescate del pie diabético significa el uso de técnicas radicales de desviamiento para resolver definitivamente la infección y evitar la propagación proximal de la infección dentro del pie o la pierna. Entonces, hay que ingresar a sala de operaciones apenas llegue a emergencia para desbridar, porque generalmente hay un absceso. El rescate del pie exige maximizar la vascularización del pie, la conservación de cualquier colgajo de partes blandas que sea viable tras la debridación. En algunos países, incluso en Colombia, está cianótico el dedo, es una emergencia, es un infarto, es como un infarto cardíaco. Entra el cirujano vascular en otros países y coloca el stem en las arterias obstruidas, con más frecuencia en la arteria poplitea que se cierra. Entonces, ¿qué haces así? Pues, ¿no? Viene el pie, ¿qué hacemos? Hacemos la limpieza quirúrgica, se amputa, se elimina todos los tejidos necróticos, porque este ya es una gangrena. Gangrena es igual a necrosis. Hay gangrena del tercer dedo, gangrena prácticamente de la mitad del dedo gordo, ¿no? Hay eritema, ¿no? Lesiones endérmicas, entonces se elimina todo, se queda con 2 dedos nada más, se le hace su colgajo y se rescata de esa manera, pues, ¿no? No ha llegado a la amputación por debajo o por encima de la rodilla. Yo le digo a los pacientes, si usted sale con el talón, hay que agradecer a Dios porque al menos va a tener con qué apoyar. Porque antiguamente veían un dedo negro, ampútalo por encima de la rodilla, ¿para qué estar cortando como, no, por partes? No, actualmente. Antiguamente el 80% era amputación y solamente 20% limpieza quirúrgica. Actualmente 80% limpieza quirúrgica, 20% a la amputación. ¿Y qué es lo que hacemos? Eh, ¿Qué es lo que hacemos en el pie diabético? ¿No? En osteomielitis, escisión y eliminación del hueso infectado. Falangectomía, botamos en la falange con osteomielitis, metatarsectomía, amputaciones de dedo, y aún visto ya está muerto, ya está necrosado, termina de sacarlo de todo el rayo, amputación parcial del pie. Si es absceso, de drenaje y desviamiento. A veces mis colegas, hay un absceso, lo desvían y lo vuelven a cerrar, pero ¿para qué lo cierras? Se vuelve a llenar de pus. El absceso es un chupo, se deja abierto. No que se ve hueso, no me interesa que se vea el hueso, déjalo abierto, porque si lo cierras, un absceso se vuelve a llenar, no has hecho nada. Drenaje y desviamiento. Necrosis, necrectomía de piel, tendón o hueso. A veces están muertos la piel, el tendón, el hueso, hay que eliminar. Necrectomía, ¿no? Entonces, un paciente que lleva a emergencia en esas condiciones, ¿no? Entonces, vienen pacientes con este tipo de pies, es una gangrena húmeda, necrosis de piel, ¿no? Y en estas condiciones, ¿no? Muchas veces terminan pues en una amputación por encima o por debajo de la rodilla o a nivel del pie, pues, ¿no? También se puede hacer amputaciones.
Las infecciones del pie diabético, la infección puede irse hasta pierna, ¿no? Hay que tratar de salvarlos, ¿no? Es difícil, los pacientes sufren mucho, no quieren perder la pierna también, ¿no? Hay gente que dice, no, ya de una vez, amputa, ¿verdad? Espérate, no seas así, caramba, ¿no? Mídele, tómale el pulso. Si el pulso tibial posterior está presente, si el pulso tibial posterior está presente, pronóstico es bueno. Pero si el pulso tibial posterior está ausente, el pronóstico es malo. Habla con el paciente. Señor, tu pulso tibial posterior está ausente. Vamos a intentar salvar su pierna. Su pronóstico es malo. 50% que vaya mal, 50% que vaya bien. Conversamos, conversa con el paciente. Si va mal, lamentablemente terminará en una amputación por debajo o por encima de la rodilla. O llaman también transtibial o transfemoral, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Hay infecciones en, en metatarsianos. Primero, mira, todas las osteolisis, ¿se acuerdan? Igualito, esto tiene su arteria nutricia, sus arterias longitudinales, arterias metafisarias, arterias epifisarias, todos los huesos tienen lo mismo, casi, la irrigación, ¿no? Y miren cómo es la osteolisis, el germen, cómo se come el hueso. Ahí se llama osteolisis, destrucción, ¿no? Acá también. La cabeza, ¿no? La cabeza de los metatarsianos, el segundo, el tercero, miren, el cuarto, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues hay que sacar las cabezas, eliminarlas. Acá las falanges, ¿ves? La base de la falange, acá hay que hacer metatarsectomía, acá metatarsectomía parcial o total, ¿no? Amputaciones. Por ejemplo, acá, gangrena, se ha momificado el dedo, hay eritema, úlceras, ¿no? Mira, acá en la planta del pie probablemente hay un absceso, hay que abrir toditito, esto hay que eliminar una amputación abierta, limpieza quirúrgica. ¿Mm? ¿No? El tratamiento es multidisciplinario, trabajo en equipo, en el servicio de emergencia, en el servicio de hospitalización, vamos a rescate pie. Muchas gracias por su atención. Eh, Estudien el pie diabético, ya les he dicho, estudien el diamante terapéutico de Yanoudis, ¿no? El pie diabético definitivamente eso lo van a ver todos los días del internado. Y al menos que cuando estén en medicina, mínimo tienen que tener esa expresión de PEDIS. Todavía hay más que hablar de PEDIS, por lo menos un día entero sobre PEDIS nada más. ¿Qué significa PEDIS? Es, es bien amplio. Solamente les he dado los títulos y subtítulos. Entonces, muchas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta, señor Edgar, Jordán, Brian, Lidia? Doctor, buenas noches, me llamo Brian. ¿No digo alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Muy bien. Si hay alguna pregunta, si no hay pregunta, ha sido un gusto. Hoy nos hemos demorado un poquito.